El gran dilema del ser humano radica en una contradicción interna que, aunque sutil, gobierna su existencia. Intuye en lo profundo de su ser que posee recursos ocultos, capacidades inmensas e inexploradas que lo pueden elevar a alturas de conciencia insospechadas. Sin embargo, ante la posibilidad de acceder a esos recursos, vacila, se retrae y vuelve a sumergirse en los confortables límites de su ignorancia. Este es un fenómeno observado desde tiempos remotos, como afirmaban Krishnamurti y otros místicos, la lucha entre la intuición de lo sublime y el temor a trascender la comodidad de lo conocido. Los meditadores avanzados han identificado esta dinámica como el choque entre dos fuerzas, la estupidez y la ignorancia, que mantienen a la humanidad atrapada. Pero estas palabras no deben entenderse como un juicio moral. Se refieren a la inercia cognitiva y emocional que impide al ser humano ver más allá de sus creencias y patrones limitados. Es la estupidez entendida como la falta de valentía para romper con lo superficial y la ignorancia como el desconocimiento de la vastedad de su propio ser. En lugar de explorar el misterio, la humanidad prefiere aferrarse a lo seguro, aunque lo seguro sea una prisión autoimpuesta. La historia nos ofrece ejemplos de individuos que, al trascender esta lucha interna, alcanzaron un estado de comprensión que cambió el curso de sus vidas y las de quienes los rodeaban. Uno de estos ejemplos es Diógenes de Sinope, quien, despojándose de todas las convenciones sociales, vivió una vida que cuestionaba la esencia misma de la realidad, tal como la entendía su sociedad. Diógenes no necesitaba riquezas ni reconocimiento, pues había descubierto una libertad interior que lo hacía invulnerable a las trampas del ego y de los deseos impuestos por la cultura. En él encontramos una lección atemporal. La verdadera liberación no depende de lo externo, sino de un acto de profunda introspección que desafía los conceptos aceptados de éxito y felicidad. Hoy, más que nunca, el ser humano necesita acceder a este tipo de enseñanzas. No se trata de añadir nuevas capas de conocimientos sociales o técnicos, sino de despojarse de todo lo que ha aprendido para comenzar un proceso de autoconocimiento radical. Krishnamurti insistía en que no hay camino externo hacia la libertad, y este es uno de los puntos que más debe resonar en una época como la nuestra, donde el mundo exterior se vuelve cada vez más complejo, más ruidoso y más exigente. La verdadera revolución está dentro, y solo se accede a ella mediante una confrontación directa con el misterio, esa dimensión de lo desconocido que implica la muerte del ego. El ego, esa entidad que define y limita nuestras percepciones, es el principal obstáculo para que podamos experimentar la vida como el milagro hermoso que es. El ego nos hace creer que somos el centro del universo, cuando en realidad somos parte de un todo vasto y maravilloso. Esta visión limitada nos mantiene atrapados en una rutina que, aunque a veces placentera, nunca puede satisfacer el anhelo profundo de trascendencia que todos sentimos. En este sentido, la meditación y más específicamente el pranayama ofrece una vía práctica y accesible para desmantelar las estructuras del ego. Pranayama, como técnica meditativa, se diferencia de muchas otras prácticas modernas precisamente porque rechaza la superficialidad y la tendencia a convertir la meditación en una herramienta para alcanzar objetivos materiales o psicológicos. En lugar de buscar el control o la manipulación del mundo interno, Pranayama invita a observar la respiración, el flujo de la vida misma, como una expresión directa de la conciencia universal. Esta observación silenciosa y constante permite poco a poco desvelar los secretos de la alta percepción, esa capacidad de ver la realidad tal como es, sin los filtros del ego. En este contexto recordemos las palabras de Khalil Gibran, cuya poesía mística nos invita a ver la vida como una obra de arte en la que cada experiencia, incluso el sufrimiento, tiene un propósito elevado. Gibran hablaba de la necesidad de vaciarse para poder recibir la sabiduría que yace más allá de los pensamientos ordinarios. Este vaciamiento no es otra cosa que la muerte simbólica del ego, que al colapsar abre el espacio necesario para que la conciencia expanda sus horizontes. En esta expansión se revela el misterio de la existencia y el ser humano comienza a experimentar la vida como un acto sagrado, en el que cada momento tiene un significado profundo y trascendental. Un ejemplo actual de esta transformación lo encontramos en las historias de personas que, tras enfrentar enfermedades terminales, describen una sensación de liberación al aceptar su mortalidad.
Al dejar atrás el miedo a la muerte, estas personas hablan de una claridad mental y emocional que nunca habían experimentado antes. Es en ese momento, cuando el ego se disuelve frente a la inminencia de lo desconocido, que surge una percepción más pura y más profunda de lo que significa estar vivo. La muerte del ego en este sentido no es una pérdida, sino un renacimiento. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos no llega a experimentar este estado, no porque no lo deseen, sino porque no saben cómo hacerlo. La educación que recibimos desde niños se centra en enseñarnos a dominar el mundo externo, pero casi nunca se nos habla del mundo interior. Los grandes despiertos como Krishnamurti o incluso Diógenes no enseñaban desde un pedestal de autoridad, simplemente invitaban a sus seguidores a mirar dentro de sí mismos, a cuestionar sus creencias más arraigadas y a descubrir la verdad por sí mismos. Hoy estamos saturados de información externa. El ritmo de la vida moderna, con sus exigencias constantes de productividad, éxito y reconocimiento, nos aleja cada vez más de esa verdad interior. Necesitamos detenernos, silenciar el ruido y permitir que lo desconocido nos hable. El misterio está siempre presente, pero solo se revela a aquellos que se atreven a enfrentar su propio ego y renunciar a la idea de que tienen control sobre la vida. Es en esa renuncia que encontramos la verdadera libertad. Este proceso no es fácil ni rápido. La liberación de los condicionamientos cognitivos que nos aprisionan requiere tiempo, paciencia y práctica constante. Pero los frutos de este trabajo interior son incalculables. Al desprendernos de nuestras creencias limitantes, comenzamos a ver el mundo con nuevos ojos, y lo que antes nos parecía monótono o trivial se convierte en una manifestación del milagro de la existencia. La vida, en su forma más pura, se nos revela como un misterio profundamente hermoso, y cada instante se convierte en una oportunidad para explorar y experimentar esa belleza. Uno de los más grandes obstáculos en este camino es el miedo al cambio, a lo desconocido, a perder el control. Pero es precisamente en la aceptación de este miedo donde comienza la transformación. Como enseñan los meditadores avanzados, el miedo no es más que una proyección del ego, y al enfrentar el miedo con coraje y con conciencia, descubrimos que no tiene poder real sobre nosotros. Al igual que una sombra que se disipa al encender la luz, el miedo desaparece cuando lo iluminamos con la alta percepción. El ser humano tiene un potencial inmenso, pero este potencial no se realiza a través de la acumulación de conocimientos o logros externos. Se realiza mediante la liberación de los condicionamientos que lo atan, mediante la confrontación directa con el misterio de su propia existencia y mediante la renuncia a las ilusiones del ego. Cuando el ser humano logra esto, comienza a experimentar la vida en toda su plenitud, y lo que antes parecía un mundo limitado y opresivo se transforma en un vasto campo de posibilidades infinitas. Este es el milagro de vivir. Darse cuenta de que, más allá de las limitaciones del ego, existe una realidad mucho más vasta, una realidad que solo se revela a quienes tienen el coraje de adentrarse en lo desconocido.